Pasemos ahora al tercer punto de este tema, las listas asociativas o acceso asociado. Antes de empezar, quiero decir que aquí vamos a poner en práctica los conceptos fundamentales que vimos al principio del tema, por lo que si el alumno no se acuerda, se aconseja que se vuelva a ver el vídeo correspondiente antes de seguir. Las listas asociativas son listas a las que se accede a toda la información de una determinada entidad, conociendo solamente una parte de esta. Esta idea ha sido aplicada desde los inicios de la informática en sus distintos niveles, desde el físico con las conocidas memorias caché, hasta el lógico dando origen a los sistemas de base de datos. Java implementa las listas asociadas almacenando en cada registro un par de objetos, el objeto clave o key y el objeto valor o value, de manera que el objeto clave viene a representar la parte de la información que se ha de conocer para acceder al todo y el objeto valor representa la información que se desea conocer. A este par de objetos se le conoce como entrada de la lista o entry. Las listas asociativas están pensadas y son eficientes para acceder a elementos individuales, aunque también se pueden listar todos sus elementos pero de una manera más costosa. En la figura se pueden apreciar estos conceptos aplicados todo esto en la implementación de una agenda. La información total de la entidad contacto consiste en el nombre de la persona y su número de teléfono, y la información clave que se ha de conocer es el nombre de esta persona. Cada entrada de la lista o entry está formada por un conjunto nombre-teléfono, en este caso Tobías 434535, eso sería una entrada, Irene 4534535 es otra entrada y así sucesivamente. Así, ofreciendo a la lista una determinada clave, como podría ser Antonio, la lista devuelve su objeto asociado, que en este caso es el teléfono 000000. Para mostrar un listado se utiliza un procedimiento algo más complejo, pues hay que trocear horizontalmente la lista en entradas. Con un iterador las vamos a ir recorriendo secuencialmente y, por último, hemos de mostrar la información tanto del objeto clave como del objeto valor. Vamos a ver cómo se implementan las listas asociativas en Java. Para ello estudiaremos dos tipos de implementaciones, una mediante árboles y otra mediante tablas hash. Lo aplicaremos en dos situaciones distintas, una más sencilla utilizando objetos predefinidos en una aplicación tipo agenda y otra más compleja usando objetos definidos por el usuario en nuestro ya conocido ejemplo de los marcianos. Hay que decir que independientemente de la implementación por la que optemos, esta va a ser transparente para el programador, con la excepción de un par de métodos que obligatoriamente vamos a tener que programar cuando se usen objetos definidos por el usuario. Como todas las implementaciones implementa la interfaz map, vamos a crear un par de referencias, una para el ejemplo de la agenda y otra para el de los marcianos. La interfaz map utiliza dos tipos genéricos, uno para el objeto clave y otro para el objeto valor. En el caso de la agenda, ambos van a ser string, uno para el nombre y otro para el teléfono. En el caso de los marcianos, el objeto clave va a ser platillo volante y el objeto valor marciano. En su momento veremos el porqué de ponerlos en este orden. Empecemos por las listas asociativas implementadas con árboles. La implementación mediante árboles presenta dos características. La primera es que es muy eficiente a la hora de buscar información en listas muy grandes. Y por otro, que ordena la información que se va insertando. Estas dos características hacen que esta implementación sea ideal en listas que manejan grandes cantidades de información. Así pues, para crear una lista de este tipo, hemos de asignar a la referencia un objeto de la clase TreeMap, indicando los dos tipos genéricos inicializados a string
tal y como vimos antes. A continuación, vamos a usar el método listassoc1 para hacer algunas operaciones con la lista, tal y como veremos más adelante. Las listas asociativas implementadas con tablas hash o de dispersión presentan tres características. La primera es que son muy eficientes a la hora de encontrar información, más incluso que la implementación mediante árboles. La segunda, que necesita de una función hash para poder indexar, que en algunos casos es complicada de encontrar, y la tercera característica es que desaprovecha más memoria y mientras más elementos posea la lista, más memoria se desaprovecha y más compleja se hace la función hash. Estas características hacen que este tipo de lista sea idónea cuando se prevea que no vayan a haber demasiado grandes. Como podemos ver, las implementaciones mediante árboles y tablas hash se complementan. Así pues, para crear una lista de este tipo, hemos de asignar a la referencia un objeto de la clase hashMap, indicando los dos tipos genéricos inicializados a string, tal y como vimos antes. A continuación, vamos a usar el método listassoc1, que el que utilizamos para la lista de árboles, ya que se utilizan igual. La implementación es transparente a su utilización. Respecto a la creación de listas del segundo ejemplo, hay que decir que se crean de igual forma que la del primero, pero con la salvedad, como es lógico, de las claves empleadas en los tipos genéricos. Ahora vamos a utilizar platillo volante como tipo genérico que representa la clase clave y a la clase marciano como tipo genérico que representa a la clase valor. Una vez que hemos creado la lista, ahora nos tenemos que asegurar de que los objetos que se vayan a utilizar como clave tienen los métodos obligatorios creados. El método equals en ambos casos, el método compareTo de la interfaz comparable en el caso de la implementación mediante árboles y el método hashCode en el de las tablas hash. La clase string tiene todos estos métodos, por lo que no tendríamos que hacer nada más. En cambio, en el caso de la clase platillo volante, tenemos que crearlos todos si queremos usar ambas implementaciones. La clase platillo volante se va a utilizar para almacenar las características de cada nave poseída por los marcianos, tales como la matrícula, velocidad máxima y la tecnología del cañón, rayos X, láser o protones. Va a poseer un método constructor para el asta y la función muestra para mostrar estos atributos por pantalla. Es importante destacar que no tiene ningún método constructor para las consultas, como veníamos creando anteriormente, ya que éstas se van a encargar los métodos de las listas. Respecto a los métodos obligatorios, tenemos el método equals, que nos dice cuándo dos platillos volantes son iguales, generado de forma automática mediante Eclipse, aunque se puede hacer manualmente siempre y cuando se contemple el caso en el que la referencia pasada por parámetros puede ser nula. Si queremos hacer una implementación de listas mediante árboles, platillo volante ha de implementar la clase comparable y el método compareTo de la misma. De este método se espera que devuelva un valor negativo si el objeto que se pasa por parámetros es lexicográficamente menor, 0 si es igual y positivo si es mayor. En nuestro caso nos remitimos a la función compareTo de la clase string aplicada a la matrícula del platillo volante. En cambio, si queremos hacer una implementación de listas mediante tablas hash, hemos de sobreescribir el método hashCode. Esto lo podemos hacer de forma manual o bien generándolo de forma automática desde la herramienta Eclipse.
Para generar automáticamente los métodos equals y hashCode, tenemos que seleccionar la clase clave, que en este caso es platillo volante, y luego dar a la opción Source Generate Hashcode and Equals. Una vez dada esta opción, aparece una ventana emergente con los atributos de las clases marcadas mediante checkbox. Debemos de dejar marcados solo aquellos que sean atributos clave, es decir, que identifique de forma única a cada objeto de la clase. En nuestro caso es matrícula. Por último, damos a OK. Como resultado de todo esto, vemos que se nos han generado los dos métodos en el lugar que hayamos seleccionado, que por defecto es al final de todos los métodos. Por último, comentar que el método equals que se nos ha generado se comprueba la posibilidad de que tanto el objeto que se pasa por parámetro como el que representa el atributo clave no sean nulos. La clase lista ASOC1 recibe por parámetros un mapa e independientemente de su implementación va a insertar a 4 personas en la agenda. Luego hace una consulta, una baja y por último muestra un listado de la agenda por pantalla. Lo primero que vamos a hacer es crear una serie de referencias que utilizaremos luego para recorrer la agenda. Entry es una clase que se utiliza para representar a una entrada de la lista que, como vimos al inicio del tema, se trata de un par de objetos clave y valor. Entry tiene precisamente dos tipos genéricos para cada uno. Set es otro tipo de colección. Se trata de una interfaz que se utiliza para trabajar con conjuntos, grupos de valores en los que no se repite ninguno. Esta interfaz admite un tipo genérico, el de los elementos del conjunto. En nuestro caso, tendremos un conjunto de entradas que a su vez tiene otros dos tipos genéricos, uno para el objeto clave y otro para el valor. Esto es como la madre que tiene en brazos a dos niños gemelos y llega el padre y coge en brazos a la madre, la cual tiene en brazos a los dos niños gemelos. Por último, tenemos una clase iterator, para poder acceder de forma secuencial a cada uno de los elementos del conjunto. Al igual que set, necesita que se le especifique un tipo genérico, que ha de ser el de los elementos que se vayan a recorrer. Ahora vamos a ver las distintas operaciones. El alta se realiza mediante el método put, el cual recibe por parámetros el par de objetos clave-valor. La consulta se realiza mediante el método get, al cual se le pasa por parámetros un objeto clave y devuelve un objeto valor. El método set utiliza internamente el método equals, que tiene definido string para comparar los objetos de la lista y encontrar la entrada deseada. La baja se realiza mediante el método remove. A este se le pasan por parámetros la clave de la entrada a eliminar. Al igual que en get, se hace uso interno del método equals. Por último, vamos a ver cómo se muestra toda la agenda. Para ello vamos a usar las referencias que declaramos al principio del método. Lo primero que vamos a hacer es convertir nuestra lista asociativa en un conjunto de entradas, mediante el método entrySet. Esto lo hace como si tomara cada par de objetos clave-valor y las metiera dentro de un paquetito como el de los donuts. A continuación, tomamos el iterador de este conjunto y recorremos la lista como hacíamos con la lista de acceso iterado. Mientras que hay un objeto siguiente, toma dicho objeto, que es una entrada, y con los métodos getKey y getValue se obtienen la clave y el valor respectivamente de la entrada. El segundo ejemplo, aunque es más complejo, también es más interesante, ya que definiendo objetos vamos a poder crear pequeñas bases de datos, donde cada lista asociativa va a representar una relación 1 a n. En nuestro ejemplo, vamos a dotar a cada marciano con varios platillos volantes para su uso exclusivo.
El diagrama relacional que representa este esquema se puede apreciar en la figura. Vemos una relación del tipo 1 a n, donde los platillos volantes aparecen como tabla n-aria y los marcianos en el lado unario, incluso pudiendo ser este opcional. La única restricción que tenemos es que no pueda haber un marciano en nuestro sistema que no tenga platillo volante. Tanto platillo volante como marciano podría a su vez estar relacionado con otras tablas, por lo que mediante listas asociativas nos podríamos crear nuestro propio sistema de bases de datos relacional. Vista esta última aclaración puramente conceptual, si nos fijamos en los métodos que utilizamos para realizar las operaciones de alta, consulta, baja y listado, son exactamente los mismos que los que utilizamos en el ejemplo anterior. Las dos únicas diferencias que podemos apreciar son, primero, en la declaración de los elementos para la iteración, ahora vamos a emplear la clase platillo volante como clave y marciano como valor, tal y como decidimos en el punto anterior. Y por otro lado, la información a almacenar la vamos a crear sobre dos arrays, uno de marcianos y otro de platillos volantes. Si nos fijamos, a la hora del alta, hemos de utilizar estos arrays para elegir a los marcianos y a los platillos. Esto puede parecer meramente una cuestión de estilo, pero guarda una intencionalidad más sutil, pues esto es lo que nos va a permitir implementar la relación 1 a n. El marciano m de 0 pilota tanto el platillo p0 como el p1, por lo tanto debe ser el mismo en la lista. M0 en verdad contiene una referencia al objeto creado, no el objeto en sí, por lo que en ambas entradas de la lista estamos referenciando al mismo objeto. Esto va a implicar que si modificáramos M0, incrementando la fuerza del marciano en 10 unidades, esto repercutiría en todos los marcianos de la lista. Si esto mismo lo hiciéramos creando al marciano directamente en el alta, como en el caso de la agenda, ambos marcianos M0 serían diferentes objetos aunque con los mismos valores en sus atributos, por lo que al modificar alguno de ellos, este cambio no repercutiría en los demás. Veamos esto con más detenimiento en el siguiente diagrama. Aquí podemos apreciar qué está sucediendo en la memoria cuando se ejecuta el método lista_assoc2. En la parte superior de la figura se ve el caso en el que creamos a los platillos y marcianos previamente en el array. Cuando damos de alta un par platillo marciano, estamos copiando ambas referencias en la entrada de la lista. Esto implica que el objeto es el mismo, pero está referenciado dos veces. En el caso del marciano MT13, tiene tres referencias al mismo objeto. Una en el array M, otra en la entrada 0 de la lista y otra en la entrada 1. También hay que decir que hay que tener cuidado porque si modificáramos a un marciano desde el array, dicho cambio repercutiría en todas las ocurrencias del mismo en la lista. Para evitar estos efectos colaterales hay que cerciorarse de destruir el array una vez que haya sido utilizado. En la parte inferior de la lista se ve el caso en el que creamos a los platillos y marcianos directamente al darlo de alta en la lista. Aquí se puede apreciar cómo el objeto marciano M13 aparece duplicado, pero son diferentes, pues por ejemplo, si le cambiáramos el nombre al que está en rojo, dicho cambio no repercutiría en el otro y estaríamos quitando el platillo volante MT3457 al primer marciano MT13.
hemos visto en el apartado anterior, el hecho de insertar referencias en las listas y no objetos tiene la ventaja de poder implementar relaciones y ahorrar memoria. Pero como contrapartida, tenemos el riesgo de hacer modificaciones no deseadas y tener efectos colaterales. A menos que deseemos implementar relaciones de base de datos, es una buena costumbre dar de alta a objetos creándolos directamente en los parámetros del método add, siempre que esto sea posible, o bien haciendo clonaciones. Una clonación consiste en hacer una duplicación exacta de un objeto mediante el método clone, heredado de la clase Object. Para esto, hay que crear previamente un constructor al que le pasaremos todos los atributos de la clase por parámetros. Si no lo vamos a usar para otra cosa, le podemos poner visibilidad privada. Luego, tenemos que sobreescribir el método publicObjectClone. Este método ha de devolver un objeto creado por el constructor, al cual le pasamos por sus parámetros todos los atributos de la clase. En la clase que hace uso de la lista, a la hora de hacer el alta, en vez de escribir la referencia al objeto m directamente en el método add, ahora hemos de poner la clonación del mismo. Casting marciano m.clone. Es importante hacer el casting, ya que clone devuelve un objeto object.